Al menos yo me escucho. Bien, bueno, antes que nada repito las gracias a todos por acercarse a compartir este momento ganadero. A mí me encanta compartir momentos ganaderos y extrañaba los momentos ganaderos presenciales y al aire libre, así que estoy súper contento de haber venido acá y encima me traje a Leo, así que no me puedo quejar, día redondo. Bien, hoy tenemos dos presentaciones, la primera ganadera y la segunda con respecto a lo que es el clima. Ahí vamos a estar en suspenso hasta el último minuto. Me encanta pasarle presión a Leo, así que lo voy a estar haciendo bastante seguido. Por mi parte voy a hablar de ganadería, pero voy a hablar más amplio de ganadería. A mí me gusta linkear varias cosas, me encantan los mercados ganaderos. Me dedico gran parte de mi tiempo a los mercados, a la parte comercial ganadera, pero también me gusta un poco la economía y me gusta el mercado para las empresas. Los mercados están compuestos en gran parte por las acciones de las empresas y en función de esos mercados está en juego de alguna forma la vida de las empresas, que esto se traduce en la diaria, en los negocios, en los precios, etc. ¿No? Entonces tiene que ser útil el mercado. Nos encanta hablar de mercado de nuevo, pero tenemos que hacer algo con ese mercado, tratar de interpretar las señales que nos da ese mercado, tratar de aprender de la historia de ese mercado, porque muchas veces la historia se repite. Entonces puede ser que el mercado nos esté dando señales, esas señales muchas veces las hemos traducido en forma de precios. El precio muchas veces termina siendo el mejor indicador, no de lo que pasa, sino de lo que puede llegar a pasar. O tal vez al revés también, ¿no? De lo que pasa ahora y de lo que no puede pasar hacia adelante. Bien, dicho esto, los invito a acompañarme en 5 partes hoy. Esto, acá les voy estructurando ya cómo va a ser la cosa. Capítulo 1, el problema se llama. Capítulo 2, la convivencia. Capítulo 3, cómo nos impacta. Capítulo 4, lo que pasa afuera. Y capítulo 5, lo que podemos hacer. Bien. Capítulo 1, el problema. Cuando hablamos de ganadería y todos los problemas que vemos en ganadería, llámese cierre de exportaciones, llámese que me cambian continuamente las reglas de juego, todas estas cuestiones que nosotros las asimilamos como adversas con razón, tienen su fuente en un problema mucho más grande, que es Argentina y su economía. La actividad ganadera está vinculadísima a la economía argentina por el simple hecho que el principal cliente que tiene la ganadería argentina es el consumidor argentino. Entonces, es muy difícil entender la realidad de la ganadería si no entendemos la realidad del país. ¿Cuál es el problema de Argentina? Uno de todos los problemas que tenemos en economía, y esto va a ser la introducción para después pasar a ganadería, es que básicamente gastamos mucha más plata de la que ingresa. Entonces el país es como una casa. Si nosotros tenemos una situación de que gastamos más de lo que ingresa, hay dos cuestiones. O salimos a buscar trabajo, incorporamos más ingresos, o le pedimos prestado a alguien. Si no conseguimos trabajo y si no tenemos ingresos y salimos a pedirle prestado a alguien y con el tiempo nos vamos devolviendo esa plata, ¿qué va pasando? Ya no nos van fiando, ya no nos van prestando a nadie. El verdulero ya no nos presta, el carnicero tampoco. Entonces cada vez se complica más y nosotros seguimos sin pensar en buscar trabajo y tratar de generar genuinamente nuestra propia plata. Lamentablemente, ustedes en su casa no pueden emitir billetes. Me encantaría yo en mi casa tener una máquina de imprimir pesos y salir y comprar y sigo sin laburar y no le pido prestado a nadie. Pero eso no pasa a nivel doméstico, pero sí pasa a nivel país. Entonces, primero, se gasta más plata de la que ingresa, imprimimos billetes, llamados la platita, hoy, para cubrir nuestros gastos. Fíjense, esto es la base monetaria de Argentina, es decir, toda la cantidad de billetes que están dando vuelta en la economía. Como no hay plata, la creamos nosotros, tenemos una moneda que es el peso. Algunos dicen, oye, ¿por qué no dolarizamos, nos dejamos de hinchar con el tipo de cambio? Porque si dolarizamos no podemos gastar más de lo que ingresa, porque no podemos emitir dólares. Entonces ahí medio que se nos acaba un poquito el chiste. Entonces esta misión no es gratuita. Hay una lluvia de pesos que encima del otro lado nadie los quiere tener. Se baja la que se llama la demanda de dinero. Yo recibo plata, inmediatamente la quiero ubicar en algo. Porque no estudié economía, pero estoy seguro que si me quedo con la plata, va a perder valor esa plata. Se devalúa el tipo de cambio, tengo inflación, entonces inmediatamente compro algo. Cae lo que se llama la demanda de dinero. Nadie se queda con plata en la casa por las dudas para ahorrar. ¿A quién se le ocurre poner en la caja fuerte durante 5 años pesos? Va a encontrar papel picado en 5 años. Entonces, eso genera que inmediatamente
yo ubique esa plata en algo. Ahora, ¿cuál es el otro problema? La velocidad que se imprime en los billetes no es la misma que la velocidad que se generan los productos y los servicios. No es lo mismo la velocidad que yo puedo imprimir 100.000 pesos que la velocidad que yo puedo generar una vaquillona. Todavía nadie inventó una máquina de emitir novillos. Entonces ahí estaríamos a la par, emitimos lo mismo en billete que los mismos novillos y estaríamos iguales y no habría tanto problema. Sin embargo, y sobre todo en Argentina, que hay problemas de oferta, tenemos muchísimos billetes, gente que se los quiere sacar encima y del otro lado un montón de productos y servicios que no crecen de la misma forma que esos billetes. Tenemos entonces lo que se llama inflación. Un montón de billetes, nadie los quiere, voy a buscar productos, hay pocos productos. Entonces cada vez esos productos van aumentando más de precio. Y lo que pasa con la inflación, como se dijo alguna vez, los precios suben por ascensor, los salarios suben por la escalera y tenemos esta situación. Inflación, todo por acá, esto es cada mes interanual, ¿no? 50% interanual, y esto es cómo van evolucionando los salarios. Acá en el medio es perder poder de compra. Y esto la gente lo sabe porque ya lo tiene incorporado en Argentina. Somos todos unos mini economistas y vamos entendiendo estas cosas e inmediatamente tratamos de escaparle al peso. Por otro lado, tenemos deuda, como les dije. Una de las primeras estrategias que se hizo cuando necesitábamos seguir gastando más de lo que ingresaba es vamos a pedirle a alguien. Ahí apareció el Fondo Monetario y un montón de organismos que en su momento apostaron y le prestaron plata a Argentina, porque también prestarle plata a Argentina es muy riesgoso, pero si Argentina te devuelve la plata puede ser un buen negocio porque las tasas que paga Argentina son altísimas por esta cuestión de desconfianza que genera nuestro país. Y Argentina tiene hacia adelante un montón de deudas pendientes y esto es un gran problema. Y por otro lado, no hay caja. O sea, todo mal, ¿no? Básicamente. ¿Qué quiere decir esto que no hay caja? Lo que se llama las reservas, es decir, cuánta plata tenemos en Argentina, cada vez se van achicando más. ¿Por qué se van achicando? Por lo mismo, porque gastamos más de lo que ingresa y porque, por ejemplo, tenemos que contener continuamente al dólar. Escuchamos, vemos la tele, en internet, en el diario, esta cuestión de que el Banco Central salió otra vez a intervenir en el mercado para que no se dispare la moneda. Bueno, todas esas medidas no son gratis. Vas achicando, vas vendiendo dólares, básicamente, y de esa forma se te van acabando los dólares que tenés en la reserva del Banco Central. Entonces hoy Argentina tiene la caja, cuando abrimos la caja fuerte, no alcanza para nada esa plata, no alcanza para asumir los compromisos que tenemos para el año que viene. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de nuevo, lo que aparece en los diarios, nos juntamos 2x3 con el Fondo Monetario Internacional y decimos, no te voy a poder pagar. Para empezar a hablar, tratemos de recalcular, tratemos de patear otra vez la deuda para adelante y así sucesivamente. Por otra parte, nadie, no me gusta decir nadie, pocos quieren invertir en Argentina. De afuera no somos vistos como un país confiable, porque no hay seguridad jurídica, no hay seguridad institucional. Hoy es A y mañana es B. Entonces si yo tengo plata y tengo que invertir en un país y quizás que prefiero una rentabilidad más estable y más chiquita en el tiempo, pero en un país más seguro. Entonces no nos entran dólares tampoco. Y ese es otro de los problemas. Y cada año, en definitiva, y por último, en lo que es la parte económica, se va reduciendo los ingresos de los habitantes. Esto es el famoso PBI per cápita, que es todos los dólares que entran en Argentina, dividido la cantidad de argentinos que somos, cada vez en los últimos años se va achicando cada vez más. Entonces, en definitiva, después escuchamos cuestiones como que la carne es cara. La carne no es cara, son baratos los salarios. Si la carne es cara, puede ser, supongamos que vamos a tomar la idea que la carne es cara, bueno, no hay problema, importemos la carne. Que venga la carne barata de Uruguay, que venga la carne barata de Brasil. Les aseguro que va a ser muchísimo más cara que nuestra carne. De nuevo, el problema es Argentina, que va perdiendo poder de compra, y no solo la carne es cara, nada más que la carne tiene el tema que es mediático, es como una especie de estrella, y que siempre sale en los diarios cuando sube precio y nunca cuando baja o cuando los productores pierden plata. Entonces nos encontramos con esta situación, tenés una población con menor poder de ingreso, que cada vez le cuesta más acceder a la carne, entonces tratamos de solucionar esto como restringiendo, en vez de pensar en crecer y que haya más carne, más producción a mejor precio. Capítulo 2. La convivencia. Nos guste o no, en el día a día estamos conviviendo con un gran socio que tenemos en cada una de las empresas, que es el Estado. Y en esta presentación yo le puse el aquí y ahora. ¿Por qué el aquí y ahora? Porque la otra parte, mi gran socio no elegido, tiene otros intereses y tiene otras urgencias distintas a las de las empresas ganaderas.
Un gobierno, como por ejemplo el actual, necesita llegar de la mejor forma a tratar de revertir el resultado de las PASO en noviembre. Necesita, como sea, que la carne sea barata, entre comillas. Que el consumo por habitante aumente. Y eso es aquí y ahora. Por un lado se habla de un plan, que acá lo señalo, ¿no? Siempre es como que tiene un plan, ahora lo voy a hacer un repaso, pero el plan es de largo plazo. Y los planes ganaderos, el problema que tiene es que trascienden los gobiernos. Entonces es hacer esfuerzo hoy yo para algo que quizás lo va a aprovechar otro. Y en Argentina el largo plazo es casi mala palabra para los gobernantes. Entonces, aquí ahora, ¿qué me dice? Quiero carne barata, la carne es cultural, eso lo escuché hace unas semanas atrás, me llamó la atención. La carne es un bien público, pero con el riesgo y con la inversión privada. Miro solo el corto plazo, pierdo tiempo, porque hay un montón de políticas y cosas que ya lo escuchamos 20 veces. No sé cuántos planes ganaderos he escuchado y ninguno tuvo un resultado interesante. Y es imprevisible. Hoy se junta con vos, se saca una foto y está todo bien, mañana se da vuelta y cambia la cosa, ¿no? Entonces estás con un socio que es complicado. Y el ganadero, la ganadería, pide pocas cosas y clarísimas son. Una que es regla de juego clara. Decime cómo es el partido, cómo se juega, 11 jugadores de cada lado, un árbitro, offside, entiendo. Yo me acomodo, pero decime cómo son las reglas de juego y en función de eso nosotros nos acomodamos. Pero no nos cambies todos los días las reglas de juego. Que eso es lo peor que puede haber, porque te rompe la previsibilidad. Y ustedes saben mucho mejor que yo que este es un negocio que necesitas previsibilidad. Hoy estamos pensando en 3, 4, 5 años, ¿no? Son inversiones de largo plazo. Negocios en pesos, muchas veces comemos dólares y vendemos pesos. Entonces estamos atados a una moneda que ya hizo una introducción económica para entender los problemas que tenemos con los pesos. Y el principal cliente es Argentina. Y si Argentina está mal y tiene todos esos problemas, deuda, cada vez ingresa menos plata, cada vez está más empobrecida, es un problema para la ganadería. Porque de nuevo es el principal cliente y además a todos los gobiernos les interesa muchísimo la carne. Todos los gobiernos, ¿no? Desde mi punto de vista incluso está hasta sobrevalorada la carne. Hoy cuando hablamos de consumo de carne, tenemos que hablar de carne vacuna, cerdo, aviar. Quedó mucho la idea de la década de 60, 70, cuando era todo consumo de carne, la carne vacuna, y si no consumíamos carne vacuna, no consumíamos carne y era un problema. Hoy por suerte tenemos un equipo de proteínas que es bárbaro. Tenemos aviar, porcina y vacuna. Tendría que ser un alivio para la carne vacuna, para no ser tan mediática y para que se pueda crecer, que no esté tan regulada, que no esté tan medida día a día y que se pueda también exportar más y que eso genere en definitiva lo que nos interesa, más producción, ¿no? Sin embargo, eso por ahora no lo tenemos. Entonces tenemos que convivir con esto. No lo elegimos, pero es así. Y hay que entender que va a ser así por un largo tiempo. Aún cambiando de bandera de signo político. Y acá tenemos algunas de las noticias que vemos en los diarios, ¿no? Cierran las exportaciones. Son algunas de las medidas que toma nuestro socio. Tras el anuncio del cepo, la carne cayó, en Liniers, el precio. La sociedad rural anunció estimando 1.000 millones de pérdida de dólares, ¿no? Por el cierre de las exportaciones. Precios congelados ahora. Una herramienta ya archiconocida por todos lo que se llaman los precios congelados, que no ha tenido resultado y que por lo general genera más desabastecimiento. Esto es fácil. Si decís a un precio que está por debajo de mis posibilidades, o sea que no es negocio hacerlo, básicamente no lo voy a hacer. Entonces va a generar menor oferta. Y menor oferta a la larga termina siendo más precio. El día que se acabe el convenio de precios congelados va a estar complicado. Entonces, todas estas cuestiones son lo que vemos en la diaria. Y todo siempre va de lo restrictivo. Fíjense qué pocas noticias que vayan en favor de estamos pensando en crecer, estamos pensando con acciones concretas en darle al productor la certeza, las reglas claras, dejarle libre el actuar, dejar fluir un poco el mercado, asumir como toda inversión. Y ustedes también lo saben muy claro. Toda inversión requiere en el presente resignar un poquito, para después en el futuro tener una posición mucho mejor de la que tenemos ahora. Pero desde mi punto de vista, ni el gobierno y ni incluso la sociedad está preparada para eso. La sociedad que está con la soga al cuello también, llegando a fin de mes con lo que puede. En una situación quizá desesperante es muy fácil comprar esas cuestiones de que la carne está cara, que hay formadores de precio y que porque los chinos se llevan la vaca de conserva, nosotros tenemos el asado novillito caro, ¿no? El que está en tema lo puede entender y lo puede rebatir, la mayoría no está en tema y no tiene por qué estar en tema, y ante la necesidad compra mucho ese discurso y también en definitiva muchas veces la sociedad termina siendo parte del aquí y ahora. Y fíjense en este gráfico, me pregunté, carne política, ¿no? El precio de la carne.
Y acá van a ver, sobre todo los que están más lejos, un par de líneas, como si fuesen fideos medio complicados. Pero fíjense la tendencia nomás. ¿Qué te dice esto? Que todos los años impares que coinciden con elecciones, el precio de la carne vacuna al consumidor alcanza su precio mínimo en octubre. Y esto se da prácticamente con todos los gobiernos. Hubo algunas excepciones, una fue antes del cierre de las exportaciones en el 2005 y otra después de la liquidación del 2008-2009. Pero siempre se cumple esto de pisar los precios, como también se pisa el tipo de cambio, entendiendo que la carne es un factor que mueve la aguja a nivel político. Entonces, ¿qué me puedo quedar yo con este gráfico? Algunas cuestiones, que estamos dentro de un año normal, entre comillas, porque está pasando lo mismo. Esta barra, les cuento, para el que está lejos, es el 2021, y todo este montón de líneas son los otros años. Y vamos en el mismo sentido. También, ¿qué me dice esto? Si sos ganadero, estás engordando hoy, jugate una fichita, sé un poquito optimista, y probablemente acá tenés un salto de precio, porque después de las elecciones te dice que para fin de año, de esos años, los precios se corrigen y hay un saltito de precio. Y eso también es interesante verlo. Por eso es interesante ver el pasado, a ver si podemos llegar a algunas conclusiones. Y probablemente este año tengamos acá alguna corrección de precio, porque es fin de año, porque tenemos la fiesta, porque hay más consumo en la fiesta, porque se pagan aguinaldos si hay más plata, porque estamos saliendo, o parece ser que estamos saliendo de la pandemia, y vuelven las reuniones sociales, los eventos como este, y genera esto una mayor demanda de carne, y probablemente eso genere, en coincidencia con un bache de oferta, que se corrijan los precios y que se dé un saltito de precio. ¿Cómo nos impacta todo esto? Hablamos de economía, hablamos de la sociedad entre la ganadería y el aquí y ahora, y ahora en definitiva vamos a ver cómo nos impacta esto. 1. Caída de las exportaciones. Este año pintado para récord, íbamos a llegar a 1 millón de toneladas exportadas y sin embargo nos quedamos ahí. Vamos a exportar un 10% menos que el año pasado. Las voces oficiales lo presentan como algo bueno, porque el año pasado fue récord, fue el récord histórico, 903.000 toneladas exportadas. Y es verdad, este año vamos a cerrar en 810.000 toneladas, no es un mal número. Pero, si ves la mitad del vaso vacío, decís, me perdí la mejor fiesta internacional de los últimos años, que son los mejores precios que otros países como Uruguay lo están aprovechando. Y tranquilamente este año hubiese llegado a 1 millón de toneladas exportadas, y no. No exportarás lo que acá no se consume, eso fue otra de las reglas de este 2021. Prohibir exportar el asado de una vaca de conserva, por ejemplo, pensando que eso tenía algún impacto en la góndola. Yo la verdad, en Buenos Aires al menos no veo en las carnicerías ni carne de vaca inferior, ni carne de vaca regular, ninguna conserva en general. Sin embargo, cerramos las exportaciones de ese tipo de producto que es fundamental para la cría. ¿Por qué? Porque es el producto de descarte, si se quiere, en el invierno, y eso es fundamental para renovar los rodeos. Si queremos pensar inteligentemente hacia adelante y decir cómo hacemos para crecer con la ganadería, cómo hacemos para mejorar este stock, que es sumamente ineficiente, bueno, una de las ideas es que saquemos de encima los vientres improductivos, los vientres viejos. Si tienen buen precio esos vientres improductivos o vientres viejos, no lo voy a pensar más de 2 veces, lo vendo y repongo inmediatamente con un vientre con mucha mejor aptitud en fertilidad. Y acá, un ejemplo, ¿cómo te pega esto? El criador asumió gran parte del costo en plena zafra. Esto es un margen para que tenga una referencia a Cuenca del Salado, no vayamos a los detalles que no es la idea. Toda esta parte, esto es febrero, le marco acá, tiki, febrero. Acá hay una diferencia, esto es sin alquiler y esto es con alquiler, el campo, pero no es el detalle en este momento. La cuestión es que todos estos meses fue perdiendo margen el criador y recién ahora empieza a repuntar, traccionado por 2 cosas: el ternero, con unos precios fenomenales que después vamos a hablar, y por la vaca, que también empieza a recuperar en un momento que hay menor oferta y que se empieza a liberar bastante todo lo que es exportación y que los chinos están a pleno y ahora lo vamos a ver. El novillo víctima de los cupos, el famoso novillo no cuota, que no va ni a Hilton, ni a 481, ni a Estados Unidos, ni a Colombia, es el que pagó los platos rotos. Un sistema de cupos, cada frigorífico tenía asignado una determinada cantidad de toneladas para exportar. ¿Qué hace el frigorífico? Optimiza su negocio, dice, yo tengo tanta cantidad de toneladas para exportar, ¿qué compro? Compro la vaca que bajó de precio y los chinos lo están pagando un máximo. Entonces utilizo mi cupo en vaca, no en novillo. Si yo no utilizo mi cupo en novillos, ¿qué pasa? Menos demanda de novillo. Si hay menos demanda de novillo, menos precio para el novillo. En términos constantes, o sea, plata de hoy, tuviste esto, toda esta baja en los últimos, desde mayo hasta ahora. Esto en términos constantes, es decir, la inflación acá que fue
achicando los ingresos para aquel que hizo un novillo que hace 2 o 3 años atrás arrancó pensando en ese novillo para venderlo este año y un escritorio le dijo no, no se vende porque los precios están caros. Y estamos en una situación hoy que los precios, a partir de esta caída del precio del novillo, las relaciones de precios relativos están muy complicadas para el corto plazo. Hoy si hacemos una foto del sector ganadero, la parte más complicada, la más intensiva y la más cortoplacista, que puede ser un feedlot de consumo, o también un feedlot que termina un novillo para exportación que esté por fuera de las cuotas. Y en este gráfico sintetizo dos cosas interesantes. Uno, la relación compra-venta, que está en 1.5, significa que la invernada, un ternero está un 50% más caro que un novillo. Y estamos en octubre, ¿no? Y en noviembre, y es un momento del año donde por lo general son altos los valores. Por eso comparé todos octubre. Acá le leo el que está en el fondo, estos son todos octubre. Cada barrita es un octubre desde el 2011 al 2021. Sin embargo, la diferencia que tenemos este año es que estamos en 1,5, 1,54, que es similar al 2014, 2015. Pero, fíjense dónde está el precio del maíz, en este nivel. Por más que se quedó en los últimos meses bastante. En el 2014-2015 tenías esta diferencia entre el ternero y el novillo, pero el maíz estaba acá abajo. Esto en términos constantes siempre, ¿no? Hablar en términos corrientes en Argentina pierde todo sentido porque con la inflación acumulada siempre va a subir todos los precios. Entonces tenemos una situación que para el corto plazo es mala. Hoy un filotero que hace consumo, pagar un ternero 300 pesos, la verdad que arranca muy cuesta arriba en el negocio. Y acá, otro ejemplo. Tenemos un margen bruto de una terminación a corral de un novillo. 340 kilos que entra a engorde y sale con 440. Acá, miren cómo venía. Estaba en este nivel. Cierran exportaciones, pasa a este nivel, ¿no? Una relación instantánea. Entonces esto destruye negocios. Y destruye el negocio de una categoría que es fundamental para la recomposición de la ganadería argentina, si estamos de acuerdo que hay que crecer en oferta para tener más consumo de exportación. Es la categoría novillo, que es la que representa el sumar más kilos, ¿no? Una de las cuestiones que tiene nuestro stock es que faena animales muy livianos. Y si cerramos las exportaciones para este tipo de animal, probablemente pase esto y probablemente muchos se arrepientan y digan no voy a sumar tantos kilos. Y eso va en sentido opuesto al objetivo. Y los precios, cuando nos preguntamos los precios, ¿dónde están? Hoy los precios de la ganadería están en el futuro. Hoy los productores están viendo el futuro. Cuando me fijo y hago un relevamiento segmento por segmento dónde están los mejores precios, me encuentro con dos cosas. Uno, los terneros que están volando. Todos queremos los terneros, en un momento que hay poco ternero. Y dos, los reproductores. En pleno cierre de exportación, los remates de reproductores tuvieron resultados impresionantes. Toda la raza, de norte a sur, precios impresionantes. El ganadero, las empresas ganaderas están convencidos que los mercados hacia adelante se corrigen solo y de que esto se sale hacia adelante. Que hoy la coyuntura es adversa, que hoy la coyuntura te muestra pálidas como esta que mostré acá, pero que nosotros como empresa, como largo plazo, recuerden la parte largoplacista que es la ganadería, tiene que pensar acá en 3, 4, 5 años. Y no se puede quedar viendo la tele, leyendo el diario y de brazos cruzados sin hacer nada y estar el 80% del tiempo dedicado a agarrarnos rabia con cosas que nosotros no podemos cambiar. No somos ministros de Economía, no somos los políticos, podemos votar, eso sí, pero después no podemos cambiar esas cosas. Entonces tenemos que empezar a convivir con eso, entonces hay que actuar en el mientras tanto. ¿Y qué están haciendo las empresas? Bueno, reproductores, por ejemplo, compro reproductores, mejora la genética. Quiero animales de mejor calidad y quiero tener más cantidad de animales también. Porque entiendo que en un país tan complicado y con un número tan fino, la única forma de defenderme es siendo lo más eficientemente posible. Precio de los terneros, lo mismo. Y esto, fíjense lo desactualizado que me quedé. Esto es el precio promedio que nosotros hacemos a nivel país, de nuevo de norte a sur, de todo el mes de octubre, 271 pesos. Hoy ya quedó súper desactualizado. Fíjense cómo empezó a subir el precio de agosto, hasta agosto, septiembre, hasta el mes de octubre. Lo por encima que estamos de los últimos octubres. Estamos un 38% arriba de los últimos octubres. Y esto porque todos queremos calzarnos en ganadería.
vendo inmediatamente y quiero reponer. Lo que hoy parece caro, mañana me va a parecer barato. Y eso es propio de un país que también tiene inflación. Y un país que tiene una pseudo moneda. La moneda ante tantas cosas tiene que ser refugio valor. Y nadie, no creo que nadie lo que esté acá entienda el peso como un refugio valor. Si yo quiero conservar mis ahorros, voy a guardar peso y me voy a quedar con los pesos. Entonces inmediatamente salgo a buscar terneros y pienso hacia adelante. Entonces los precios los tengo los terneros y los reproductores. Y los no precios los tengo sumergidos en la foto actual, que es esta cuestión que vimos recién en los negocios a partir de la distorsión, del cierre de exportaciones y manejo del mercado. Acá lo mismo con un margen de lo que es a correr en liviano. Entonces, ¿qué hacen las empresas hoy? ¿Qué están viendo las empresas de nuestra red, las que trabajamos la diaria? Fuga de pesos. Salgo corriendo los pesos, los ingresos se destinan rápidamente a reposición. Invierto, me financio todo lo posible a pesos, aprovechando que hay un montón de tasas negativas. Eso se dio el año pasado y todavía hay muchas opciones a tasas negativas. Y eso no hay que pensarlo más de 2 veces. Lo que hoy me parece caro, mañana será barato. La famosa frase, esto ya pasó. El mercado se corrige solo. Ya pasó una vez que la foto mala significa que muchos salen del negocio y ese mucho salir del negocio se traduce hacia adelante en un negocio mucho mejor. Entonces quizá que el aprendizaje puede ir por ese lado. ¿Son años complicados? Sí. Bueno, seamos un poco más cautos, no tomemos tantos riesgos, pero sigamos para adelante. El precio del gordo va a dar un salto en los próximos 4 meses. Esto es una cuestión de que muchas veces se da de algo así como profecía autocumplida, ¿no? Todos hoy prendemos la tele y escuchamos analistas, productores, consignatarios, frigoríficos, todos están de acuerdo en que los precios van a subir hacia adelante. Y de alguna forma muchas veces termina sucediendo lo que la mayoría cree que va a suceder. Nosotros, para ponerle un número, les puse un resultado acá, una encuesta, ¿no? Nosotros hacemos encuestas en los grupos ganaderos, reunimos 36 empresas ganaderas y le preguntamos básicamente cuáles son las expectativas que tenés para el negocio ganadero. Entonces, entre uno, que es poco optimista, y muy optimista, la más elegida fue 3, ¿no? En el medio. Sería como un medio bueno. Y en función de las expectativas, ¿qué vas a hacer? Era la otra pregunta. Y el 72% dijo que acá está. Que azul, sigo tal cual, el 72%. El gris, analizo cambios para expandirnos, y solamente el 3% dijo analizo cambios para achicarnos. Entonces mucho va de eso, es entre pasos firmes, trato de crecer, pero quizás que no asumo tanto riesgo con otro momento, pero sí con la mente de crecer, porque entiendo que si esto no crece no funciona. No existe una ganadería low cost o una ganadería ahí que la sigo de reojo. ¿Qué veo con los precios? Variación de hoy para los próximos 4 meses. Un ternero de 170 kilos, el 47% respondió que entre un 10 y un 20% va a subir el precio de acá a los próximos 4 meses. Y que un 47%, o sea, igual parte mayoritaria, entre un 0 y un 10%, y solamente un 6% dijo que va a aumentar los precios un 20, un 30%. Mientras que para los novillos de exportación, fíjese acá cómo cambia la cuestión, y solamente un 40% dice que el precio va a subir entre un 10 y 20%, con otro 40% dice que los precios van a subir entre 0 y 10, y hay un 9% que dice que los precios van a bajar incluso. Entonces hay como desánimo todavía en el corto plazo para lo que es el novillo ese de exportación que hablamos que está por fuera de las cuotas. Y para lo que es consumo, que es el número que tiene que ver un filotero hoy, que está pensando en vender un animal de 330, 340, 350 kilos, el filo liviano, un 42% dice que va a subir entre un 10 y un 20% el precio, un 47% que va a subir el precio entre un 0 y un 10. Hoy necesitamos entre un 10 y un 20% para que el negocio empieza a tomar algo de color. Entonces las empresas están viendo que va a haber subas de precios en definitiva, pero que van a estar acompañando la inflación. Y lo mismo digo yo, esperemos seguramente una corrección de precios, pero no esperemos tampoco una locura. Porque el año pasado subió 40% el precio en pocos meses, y este año es muy difícil que eso suceda, porque la coyuntura es distinta, porque tenemos el socio respirándonos de cerca. Y es muy difícil que permita convalidar tanto el consumo como el gobierno un salto de precio de esa magnitud. Entonces, correcciones sí, bache de oferta seguro, precios que van a subir, pero no esperemos un salto sideral.
creo yo, que no están dadas las condiciones para un salto sideral de precios. Y mientras tanto, ya hablamos de la casa, todos los problemas que tenemos, los socios, la convivencia, etc. Abrimos ahora por unos minutitos la ventana y salimos un poco a Argentina y ver qué pasa afuera. A ver si los demás están iguales, si está todo mal, si está todo bien, si me estoy perdiendo algo o si se vienen a quedarme en casa y no salir. Hoy el mundo tiene los mejores precios de los últimos años sin lugar a dudas. Los chinos están pagando lo que nunca pagaron por la carne. Ni siquiera pagaron en el 2019, antes del inicio de la pandemia, lo que están pagando hoy. Y la Unión Europea se está poniendo al día, están volviendo los consumos, están volviendo los servicios gastronómicos. Y todo eso se traduce en precios. El mercado de nuevo te transmite a través de precios lo que está pasando. Cuota Hilton cerca de $15.000. Garrón y Brazuela China $8.300. Set de 6 cortes $6.000. No importa el número, fíjense la tendencia. Fíjense la cuota Hilton. Noviembre del 20 estaban $6.500. Era un precio de no comercio directamente. Hoy están $15.000. Entonces el mundo está demandando carne, la demanda del mundo crece. Sin embargo, coincide en un momento que el mundo no está en una fase expansiva de producción. Cuando analizamos los principales países ganaderos, que son pocos, nos encontramos que Brasil está lleno de problemas también porque de golpe aparecieron 2 casos de vaca de loca atípicos y cerraron el negocio con China, el principal cliente. Y hay un bache de oferta de Brasil. Y que Australia está en una fase de retención después de muchísimos años de liquidación que no caía una gota de agua, empezó a llover, tienen pasto, están reteniendo animales y los precios de Australia son siderales, $6 la carne en gancho o más incluso. Y eso le hace retirar de negocios como por ejemplo con China. A su vez, están peleados los australianos con los chinos porque los australianos en algún momento se le ocurrió preguntarle a los chinos por qué de dónde había salido el COVID, si era verdad que era un laboratorio de ellos. Los chinos se enojaron y les cerraron muchas importaciones, incluso de frigoríficos de Australia con capitales chinos. Y Argentina, que tiene la particularidad de ser el distinto en el mundo, que se autoexcluye directamente. Esto lo aprovecha Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. Se prevé que el año que viene va a crecer la producción mundial 0,6 puntos, que es muy poquito, va a seguir estando por debajo de lo que fue el 20, ahí dice 2010, pero no es 2010, es el 2019. Crecerán las exportaciones 1,6% y van a estar 4,6% por arriba del 2020. O sea, las exportaciones van a crecer mucho más que la producción. O sea, de nuevo, en el mundo pasa que las demandas crecen mucho más rápido que las ofertas. Es muy difícil crecer en ganadería. Argentina tiene sus problemas que hoy ya los repasamos a fondo, pero los demás países tienen otras cuestiones: clima, disponibilidad de recursos, hasta problemas generacionales. Padre ganadero, hijo que no es ganadero, se corta la empresa ganadera. Problemas ambientales, la agenda ambiental cada vez más presente, cada vez es más difícil avanzar sobre superficies vírgenes. Entonces la oferta ganadera es muy restringida en el mundo y la demanda no para de crecer. Estarán los chinos que quieren comer cualquier tipo de carne, estarán los europeos que quieren certificaciones, huella de carbono, carne orgánica, lo que sea. Y eso es espectacular. Tenemos volumen y tenemos también precio, tenemos valor. Y eso es un mundo que es ideal para Argentina. China, que no para de crecer, van a consumir 4% más de carne el año que viene y vienen subiendo año a año el consumo de carne vacuna. La carne vacuna que demuestra en China que va por un carril distinto a la carne de cerdo. Bajó muchísimo la carne de cerdo, sin embargo los chinos siguen pagando un muy buen precio por la carne vacuna. Y eso es espectacular. Y Europa, que prevé que crezca al 4% para el año que viene y que para este fin de año los servicios gastronómicos, la mayoría de los restaurantes estén trabajando al 100%. Y eso es espectacular también para nosotros. Entonces Argentina lamenta este año principalmente salir del mundo en un momento que el mundo es excepcional. Último capítulo. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Siempre hay dos opciones, ¿no? Podemos hacer la fácil, que es relajarnos un poquito y no nos hacemos problema, ¿no? Tranquilamente, decir, bueno, me tomo la pastillita, me relajo, esta la pasé y no hago nada. Algunos me dirán la decisión más inteligente. O podemos dedicar a lo que nos gusta, a trabajar, a poner las cartas en juego y volver a apostar. Yo creo que la mayoría, por más que le encante estar en la playa, que a mí me encantaría estar en la playa, en definitiva es ganadero que le gusta, ¿no? Es una gran ventaja que tiene la ganadería, que muchos somos fans de la ganadería.
y nos gusta, y una cuestión de tradición, de familia, de empresa, de historia, que va más allá de una coyuntura y de un precio, ¿no? Estos son momentos muy cortos en la vida de una empresa. La empresa es mucho más que estos momentos que estamos pasando ahora. Entonces, para pensar hacia adelante, lo que podemos hacer es primero entender el mercado, qué va a pasar, entender lo que estuvimos viendo hoy, un mercado que te está hablando de lo que va a pasar sobre todo, no de lo que está pasando hoy. Reproductores, terneros, terneras, precios máximos. Esta cuestión de que ya vivimos, estoy seguro que la mayoría de ustedes vivió la crisis del cierre de exportaciones de 2006. Y pasó el 2008-2009 con una liquidación atroz, y después los precios se reacomodaron y los precios levantaron y la economía mejoró. Entonces tenemos que, en principio, también aprovechar eso, ¿no? Y aprovechar y tomar qué aprendimos, qué nos quedó de aquella experiencia. Pero antes de ir a lo que es empresa en sí mismo, decisiones, quiero que nos quedemos con un par de cuestiones de mercado para bajar al llano algunas cuestiones, ¿no? Uno, la invernada, hoy ingresa a una fase ascendente de precios. Hoy tenemos grandes precios, la semana que viene seguramente también y la otra seguramente también. Lo marca la estacionalidad, todos los años, en esta época del año, sube el precio. Lo que pasa es que la invernada de ternero, en los últimos 2 años, se potenció muchísimo por cuestiones que no tienen nada que ver con la ganadería y tienen que ver con la economía, que es esta cuestión de la fuga de peso. Va a mejorar el precio de la vaca a partir de esta cuestión de flexibilización para las exportaciones y que los chinos están pagando precios máximos. Los chinos en octubre y noviembre compran más de lo que compran el resto de los meses del año por una cuestión de que compran para su año nuevo lunar chino, que tiene fecha el 1 de febrero. Entonces calculan más o menos 50 días de flete y dicen, mira, tenemos que pisar a fondo el acelerador entre octubre y noviembre y empezar a mandar los barcos para llegar a esta fiesta con la carne al consumidor disponible. Entonces, en los últimos años, octubre y noviembre se potenciaron muchísimo para lo que es la vaca. Novillo no cuota va a seguir complicado por la caída de precios. Mercado para Hilton va a seguir muy firme por una cuestión de que hay muy pocos novillos Hilton. Se dieron de baja una cantidad enorme de establecimientos Hilton y eso achicó muchísimo esa oferta de ese tipo de animal. Entonces los precios van a ser muy buenos. Hoy escuchamos 360 pesos la carne, 365 en algún caso, un buen precio. Precios de los livianos de consumo no le van a ganar a la inflación hasta las elecciones. No esperemos un salto que esté por arriba de la inflación. Y el bache de oferta se va a dar, porque lo vemos, los corrales no están al 100%, muchos decidieron no encerrar, y eso te achica la oferta en el corto plazo, y eso va a generar un salto de precios, pero no va a ser espectacular. Entonces, por último, como le dije al principio, del mercado, tratar de bajar a la empresa. Pensemos juntos hacia adelante cómo actuar. Entonces, concentrémonos en las variables que están a nuestro alcance. ¿Qué puedo hacer para ser mejor en genética? ¿Qué puedo hacer para ser mejor en nutrición? ¿Qué puedo hacer para ser mejor en manejo, en los equipos de trabajo? Seguramente ustedes, con mucho esfuerzo, generaron ventajas competitivas durante todos los años, ¿no? Tienen gente, personal, especialistas, conocen del tema, y eso es un activo de muchísimo valor. Y es una lástima romper. Entonces, pensemos en eso. Pensar en largo, pero actuar en corto. Pensemos en 4 o 5 años, que está muy bien, que es lo que generan los precios, pero hagamos algo para eso. De nuevo, ¿qué herramientas están a mi alcance que yo puedo empezar para mejorar la situación de mi empresa? Aprender del pasado. ¿Qué me dejó la última crisis de cierre de exportación? ¿Qué en su momento no me salió a hacer o no pude hacer? Y dije, mira, si esto llega a volver a pasar, ojalá que no, voy a hacer esto. ¿O qué hizo tal vecino que le fue muy bien y decís, mira, se dio cuenta, vio que venía por ahí la mano y le hizo bien? Bueno, aprender de esas cuestiones, aprender de lo que nos dejaron las crisis pasadas. Buscar modelos productivos flexibles y complementarios con otras actividades, también importante para las empresas. Empresas que son mixtas, complementar lo ganadero con lo agrícola. Empresas que son 100% ganaderas, empezar a flexibilizar los planteos. ¿Qué vemos nosotros en las empresas ganaderas que trabajamos en la diaria? Que muchos ya tuvieron que romper esa idea del ciclo completo, por ejemplo. Antes no se pensaba, directamente era una cuestión de inercia, novillo, pesado, vendemos todo en febrero y marzo. Es una cuestión de tradición de la empresa, lo venimos siempre haciendo así. Además, en febrero y marzo, por lo general, se corrigen los precios y es el momento. Bueno, hoy las empresas
en una volatilidad tan grande que hay de mercado y reglas de juego tan poco claras, que dicen, che, la recría me fue muy bien, la verdad, el resultado fue bueno este año, ¿por qué no vendemos parte de los terrenos recriados? ¿Y por qué en vez de pedirle plata prestada al banco, nos financiamos con la ganadería? Otra parte la terminamos de engordar, no es al 100% esto, pero empezar a diversificar, tratar, como le digo yo, de buscar más cantidad de cheques durante el año. ¿Por qué no vendemos una parte en la zafra? ¿Por qué no vendemos una parte al fin de la primavera? Después otra parte la seguimos adelante, tenemos el filo, tenemos el corral, tenemos grano. Terminemos los novillos, juguemos otra fichita febrero-marzo, seguramente va a haber una mejora de precio. Pero busquemos en un mercado que no tiene futuro, como es la agricultura, busquemos defender nuestro negocio con estas estrategias. Distintos momentos del año, ubicar ventas, tener cheques y evitar generar un descalce financiero, salir a buscar plata por otro lado mucho más caro. Y por último, planificación estratégica de la empresa. Despejar los ruidos y tener bien claro, ya sea si es la empresa familiar o si una empresa con distintos accionistas, distintos directores, hacia dónde quieren ir, cuál es el objetivo, el propósito, para qué se levantan todos los días, cuál es el objetivo de esa empresa. Si es crecer en vientre, si es crecer en kilos, si es llegar a un ejemplar de la mejor calidad posible para exportar, lo que sea. Y en función de eso, definir objetivos y respetando los valores que ustedes tienen en sus empresas, ir por eso. Mirando a la diaria, sí, porque hay que mirar la diaria. Esto es como un GPS, cuando te estás yendo del camino tenés que corregirlo un poquitito. Pero siempre tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Porque en un país donde todo cambia y a la larga nada cambia, terminar en el mismo lugar, es importante entender cuál es la estructura y para qué hacemos lo que estamos haciendo. Me gusta cerrar con esta frase, que es de un proverbio holandés, que dice, no se puede impedir el viento, pero hay que saber construir molinos. Entonces aprovechar ese viento para construir molinos y para hacerlo realmente útil y provechoso para las empresas. Muchísimas gracias a todos. Se viene el clima. Ah, sí. Sí. Ahí está. ¿Algunas preguntitas? Si vamos al segundo disertante. Néstor. Bueno, coincidiendo con tu planteo y analizándolo, siempre mirando a una empresa, yo quería ubicarnos, los que estamos acá, que en general somos pequeños productores, que tenemos una economía muy austera, con mucho trabajo propio, y que el fuerte es la cría. Hay gente que puede recriar y gente que no. En ese contexto, el año 2020, el criador, en su manejo tradicional, entendió muy bien lo que pasaba y reguló su oferta. Todo el año vendió terneros, como herramienta, como seguro contra la inflación. Este año volvió a hacerlo. Entonces, mirando a la demanda, mirando al fildo, al gran comprador, que muchos años utilizó a la cría como ajuste de sus números, bajaba el precio del ternero, mejorábamos los números del engorde, la invernada. Este año no lo pudo hacer. Y hay ejemplos que a lo largo del año se fueron dando, que grandes asesores de empresas se equivocaron. No voy a dar nombres, pero de los más importantes del país asesoraron a grandes grupos que en febrero el ternero bajaba, que en marzo el ternero bajaba. Eso pasó. Y si querés en privado, te doy los nombres. En algún momento, el dueño de ese gran grupo, que es cliente nuestro y somos proveedores importantes de ternero, pidió venir a hablar con nosotros. Y le dimos nuestra versión. La Pampa no es muy importante en volumen a nivel país, pero sí es importante cuando el invernador prueba el ternero, lo quiere volver a llevar y se hace una cadena de negocios con un volumen interesante, ¿no? Y La Pampa mantuvo el precio más alto del ternero en el país y con una demanda muy sostenida como sigue ahora. Y el criador pudo defenderse de todas las circunstancias regulando la oferta.
y tuvo una relación de precios relativos muy conveniente. Nosotros también vemos al feedlot, sus números deficitarios y a grandes invernadores. Nuestra zona y la gente que nos rodea a diario son pequeños productores que han encontrado en este momento un buen momento, que seguramente no es en general ni de la gran empresa ganadera, como bien comentabas, que dejaron el ciclo completo, que están viendo la recría como una alternativa. Nuestra gente pasó bien el 2020, el criador, y bien el 2021. Y supo, con esto termino, supo defenderse, que otras veces no tuvo herramientas. Muy bien, perfecto. Yo creo que el año pasado le ponía, después me arrepentí un poco, decía la revancha, entre comillas, siempre lo ponía a los criadores, porque muchísimos años los precios de la cría estuvieron por el piso y nadie decía nada. Y es lógico, lo que vemos ahora de los corrales, yo hablé de los corrales que no se llenan y después los precios de la carne van a estar más arriba. Lo mismo, cuando el precio del ternero no valía, él estaba creando el precio del ternero que tenemos hoy. Por eso les digo en esta cuestión también que los mercados se acomodan. Y hoy tenemos un cuello de botella que es la producción también de terneros. La producción, no hay una máquina de generar terneros, de nuevo. Y todo, cada vez más las manos que quieren ese ternero. Y es lo más sano que le puede pasar a la ganadería, que valga el precio del ternero. Porque eso tracciona a sumar más kilos hacia adelante también. Y a ser muchísimo más eficiente. Cuando el ternero no valía nada, nos fue muy pero muy mal. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quién quiere preguntar? Pregunto yo si no. Ah, ahí está. Sí, si hay alguna preguntita por aquí. Buenas noches, Fabio de Quemu soy. Diego, una preguntita. Hoy hablaste vos de la depresión de los precios en octubre y años impares. ¿Eso qué se lo asigna al sistema eleccionario o qué? Sí, se escucha. No, voy a agarrar el micrófono por la duda. Sí, la idea tenía un tinte político, si querés, esta cuestión. Si haces el mismo gráfico con el tipo de cambio, vas a ver que también se pisa el dólar para controlar la inflación. Es como que son años de ajustes en ese sentido, inflacionario, entonces por lo general hay más presión sobre los precios en los alimentos que forman parte de la canasta básica y la carne ahí pesa mucho todavía. Entonces por lo general tenés más presión sobre los precios de la carne vacuna, por ese componente electoral. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, desde ya, Diego, muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenido a La Pampa. Muchísimas gracias por esta apertura de conocimiento que nos brindaste.